Welcome to everybody here today. Bienvenidos a todos aquí hoy. I'm looking forward to preaching in English. Y bueno, estaba buscando predicar en inglés And Beverly said she was happy I was preaching in English. y Beverly dijo que estaba contenta de que yo predicara en inglés hoy. We're going to talk today about blind Bartimaeus. Y hoy vamos a hablar acerca del ciego Bartimeo. But first, a couple of introductory questions. Sin embargo, antes quiero hacer un par de preguntas de introducción. These have to do with the lesson. Y esto tiene que ver con la lección. Number one, when is the last time you shouted at the top of your lungs? La primera, ¿cuál fue la última vez que usted gritó a todo pulmón? If you're parents, it probably hasn't been very long ago. Tal vez si ustedes son padres, no fue hace mucho tiempo. I remember Rebecca must have had about 6 years old. Rebecca is my oldest daughter. Yo recuerdo a Rebeca, tendría más o menos 6 años. Rebeca es mi hija mayor. She saw one of her friends on the other side of the street as we were going to services. Ella vio a uno de sus amigos al otro lado de la calle del lugar donde nosotros vamos al servicio. And she was starting to go out to see her friend. Y ella salió para ir a saludar y ver a su amigo. And I saw a car rushing down the street. Y ahí mismo yo vi un carro que venía volando en la calle, en la carretera. I won't do it with all of my voice. No lo voy a hacer con toda mi fuerza. Stop! Para, detente. And she stopped. Y ahí mismo paró. But that's one time I remember shouting at the top of my lungs. Pero esa es una de las ocasiones en que yo me acuerdo que grité a todo pulmón. And second question, La segunda pregunta, what would it be like to be blind? ¿cómo sería ser ciego? I've got a few friends that are blind. Yo tengo algunos amigos que son ciegos. I admire what they do and how they manage to live without vision. Yo admiro lo que hacen y admiro las cosas que pueden hacer sin visión. All of them would love to be able to see, Y ahora todos ellos amarían poder ver. but they have adapted to life without that blessing. Sin embargo, se han adaptado en su vida sin tener esa bendición. Now, the story takes place in Jericho, Ahora, la historia de hoy toma lugar en Jericó. and I always like my maps. Beverly says don't show so many maps. Y a mí siempre me gustan los mapas. Beverly me dice, no muestre tantos mapas, pero It's ahí está. it's in the Jordan River Valley. Está en el valle del río Jordán. Usually I think of the green Jordan River Valley, but that doesn't look very green. Y usualmente yo pienso del valle del río Jordán como algo verde, pero ahí no se ve tan verde. You have the ancient city of Jericho to the left, Sin embargo, al lado izquierdo nosotros vemos esa antigua ciudad de Jericó. and modern Jericho to the right. Y a la derecha veíamos la ciudad moderna de Jericó. Zeroing in there on the ancient city. Y ampliando un poquito ahí en la parte antigua de la ciudad. And it may have looked something like this. This was taken about 1900. Y tal vez se haya visto como algo así. Esta foto se tomó como en 1900 algo. At the time of Jesus, it was a prosperous city. Ahora, en la época de Jesús, esta ciudad era una ciudad próspera. Herod the Great, Era Herodes el Grande. he had a winter palace close by there. Cerca a este lugar, él tenía un palacio de invierno. And they loved to go there in the winter Y a ellos les encantaba ir allá en el invierno, because it was always warm in there, porque siempre era cálido ahí, like Florida. como la Florida. And Jerusalem up in the mountains, not that far away, Ahora, Jerusalén, que quedaba arriba en las montañas, no muy lejos de ese lugar, at 2,500 feet, Jerusalem, 2500 pies de altura estaba Jerusalén. sometimes they have snow there in the winter. Algunas veces durante el invierno recibían incluso nieve. Let's read the story verse by verse, Ahora vamos a leer la historia versículo por versículo. and then at the end we're going to make 3 additional applications. Y luego al final vamos a hacer 3 aplicaciones adicionales. First, we read how Jesus enters Jericho on his way to Jerusalem. Primero, nosotros vemos que Jesús entra a Jericó de camino a Jerusalén. Then they came to Jericho. And later, as he was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a beggar who was blind named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. There's a large crowd with Jesus. Entonces aquí hay una gran multitud con Jesús, 2 reasons, perhaps. y tal vez sea por 2 razones. There's always a lot of people with Jesus. Siempre habían muchas personas con Jesús, But right now in particular, y en este momento en particular, a lot of people from Galilee were traveling up to Jerusalem. muchas personas de Galilea estaban viajando hacia Jerusalén, And this was the main road if you wanted to go around Samaria. y este era el camino principal si uno quería viajar sin pasar por Samaria.
So you have a beggar here named Bartimaeus. Entonces aquí tenemos un mendigo que se llama Bartimeo. Now there's significance in that the fact that he is named, Ahora, hay algo significativo en el hecho de que es nombrado. but we'll talk about that later. Sin embargo, eso vamos a hablar de eso más adelante. But if you read the history of that time, Mas si usted mira la historia de ese entonces, there were a large number of people who had physical defects. hay un gran número de personas que tenían defectos físicos en ese entonces. One commentary I have says that 1 in every 5 people would have had serious problems with their vision. Y un comentarista o un comentario que tengo dice que 1 de cada 5 personas tenían problemas serios con su vista. Now Matthew says there were 2 beggars, Ahora, la versión de Mateo nos dice que había 2 mendigos, but Mark and Luke focus on the one who everyone came to know later. sin embargo, tanto Marcos como Lucas se enfocan en el mendigo que todos llegaron a conocer más adelante. Verse 47. Miramos ahora el versículo 47. And when he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Can you imagine how much Bartimaeus wanted to see Jesus? Ustedes se pueden imaginar que tanto quería ver a Jesús Bartimeo. He had heard of someone up there in Galilee who was healing blind people. Él había escuchado acerca de alguien que vivía allá en Galilea de que estaba sanando a los ciegos. And he must have thought, oh, if I could only get to that Jesus so he could let me see. Y él debió haber pensado, uy, si yo pudiera llegar a ese Jesús para que él me dejara ver otra vez. We read in Matthew chapter 10, and we'll get there in a minute. Y vamos a ver en Mateo capítulo 10, ya vamos a llegar ahí en un momento. Well, that's not what I had in mind. Anyway, we'll go on. But we read that there were a lot of people in Galilee who saw Jesus healing the blind people. It became widely known that he was healing blind people. They were glorifying God. Pero en Mateo capítulo 10 nosotros leemos de que habían muchas personas ciegas que estaban siendo sanadas por Jesús y todo el mundo estaba aterrado y empezaron a glorificar a Dios por ello. Okay, we're going to get to the right verse in a minute. En un momento llegaremos al versículo correcto. So now all of a sudden, Bueno, ahora, de un momento a otro, here is this Jesus who he is dying to see. aquí se encuentra este Jesús que Bartimeo muere por verlo. He's not way off there in Galilee. Ya no está por allá lejos en Galilea, He's right here, right next, close to me. sino que está aquí en este lugar, cerquita donde estoy yo. You know, there's times to be nice and polite. Ahora, hay momentos en el que a uno le toca ser bien amable y bien educado. Please, sir, if it wouldn't be in trouble, could you please help me with this? Por favor, señor, si no es mucho problema, ¿me podría usted ayudar con esto? You know, I really hate to bother you, but could you please come over here for a minute? La verdad, qué pena molestarlo, pero ¿podría venir por aquí un momentico? Beverly thinks I'm too much that way sometimes. Beverly cree que yo soy demasiado de esa manera a veces. But there's times to forget politeness. Sin embargo, hay momentos en que es bueno olvidarse los buenos modales. This was one of those times for Bartimaeus. Y esta fue una de esas ocasiones para Bartimeo. This wasn't the time to say, Miss Study Prophet, could you please come over here? Esta no era una de esas ocasiones en que él tenía que decir, "Uy, disculpe, ¿usted podría venir acá un momentico?" This was time to shout out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Este era esos momentos en que tenía que gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And when he said Jesus, Son of David, he was acknowledging that he was the Messiah. Y en el momento en que él dijo, Jesús, hijo de David, él estaba reconociendo que ese era el Mesías. Okay, but you know, when somebody's just yelling with all of their strength, Pero ustedes saben que cuando alguien empieza a gritar con toda su fuerza, it's kind of uncomfortable. eso lo pone a uno incómodo. And that's what seems to be going on in verse 48. Y eso parece que es lo que sucede en el versículo 48. Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. What would you do right now if I just shouted at the top of my lungs right here, right now? ¿Ustedes qué harían en este momento si yo de un momento a otro empezara a gritar a todo pulmón aquí en este lugar y ahora?
No, I'm not going to do it. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. It would make for a good illustration. Pienso que habría hecho una gran ilustración. And 10 years from now, someone would say, you remember when Gardner screamed in his sermon? Y 10 años más adelante la gente diría, uy, ¿se acuerdan cuando Garner estaba gritando en el sermón? But it would make you uncomfortable. Pero pienso que esto los haría a ustedes incómodos. Do you think Bartimaeus was concerned about that? ¿Pero ustedes creen que a Bartimeo le importaba eso? But the people around Bartimaeus, Sin embargo, la gente que estaba alrededor de Bartimeo if they were talking, por favor, please. les estaba diciendo, Bartimeo, please, por favor. Don't bother the master. You're making a fool out of yourself. Oiga, no moleste al maestro, usted está haciéndose como un necio. But you know, when they were telling Bartimaeus to be quiet, Sin embargo, usted sabe que cuando ellos le estaban pidiendo a Bartimeo que se quedara callado, they were showing that they didn't really care about him. ellos estaban mostrando que en realidad no les importaba a Bartimeo. Now, did he quiet down? Okay, I'll be more polite. Ahora, ¿qué hizo él? Se quedó más callado y dijo, bueno, voy a ser más educado. Verse 48 says he kept crying out all the more. No, el versículo 48 nos dice que él gritaba aún más. A southern friend of Beverly and me who was preaching this one time, Un amigo nuestro de Beverly y de Garner, sureño, que estaba predicando acerca de esto en una ocasión. he said he just bellered out. Él dijo que simplemente bramó en ese momento, gritó a gran voz. This was perhaps his one and only opportunity. Y tal vez esta habría sido su única oportunidad. And he wasn't going to let it pass. Y él no iba a dejar que esa oportunidad se le fuera. And so there he is crying out for Jesus at the top of his lungs. Entonces él ahí estaba gritando, llamando a Jesús a todo pulmón. And it had its effect. Y ahora, tuvo su efecto. Look at 49. Miren el versículo 49. And Jesus stopped and said, call him here. So they called the man who was blind, saying to him, take courage, stand up, he is calling you. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Jesus wasn't indifferent to his plight. Jesús no fue indiferente al llamado de él. Somebody was really seeking him. Porque aquí había alguien que de verdad le estaba buscando. You know, when his friend said to him, he's calling you, he's got you. Ustedes saben que cuando sus amigos le dijeron, oiga, lo está llamando, él quiere que usted vaya. Can you imagine the joy that Bartimaeus must have felt? Ustedes se pueden imaginar el gozo que sentía en ese momento Bartimeo. That's better than, hey, you just won the lottery. Eso fue mucho mejor que le dijeran, oiga, se acabó de ganar la lotería. Now, I don't recommend that you play the lottery. Ahora, That's another lesson for another day. No les estoy recomendando que compren la lotería, esa es otra lección para otro día. But this man who can give me vision has acknowledged me. Pero este hombre que me puede recobrar la visión me ha reconocido, me ha hablado. His hopes and his dreams were close to reality. Aquí vemos que sus esperanzas y sus sueños estaban cerca a hacerse realidad. And verse 50. El versículo 50. And throwing off his cloak, he jumped up and came to Jesus. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. And the idea of throwing off his cloak. Entonces aquí está tirando su manto Bartimeo. Can you imagine how it'd be to run a race in an overcoat? ¿Ustedes se imaginan qué grande sería, cómo sería poder hacer una carrera con un manto encima? That would be impossible. Sería imposible poder hacerlo. When you're in a hurry, get rid of that overcoat. Porque cuando uno está de afán, uno simplemente se deshace de ese manto. And can you imagine a blind man running as fast as he could? Ahora ustedes se pueden imaginar a un ciego corriendo tan rápido como le era posible. I don't think anything was going to stop him. Yo pienso que nada iba a detenerlo. He wasn't sitting back saying, I wonder if I really should go. You know, I may have to change my life a little bit. Él no se sentó ahí un momento a preguntarse, uy, ¿será que debo ir? Tal vez tenga que cambiar mi vida un poco. He's getting rid of everything that might be an obstacle to keep him from getting as fast as possible to Jesus. No, él aquí se está deshaciendo de todo lo que se podría convertir en un obstáculo que le impidiera llegar a Jesús lo más rápido posible. Verse 51. Aquí el versículo 51. And replying to him, Jesus said, what do you want me to do for you? And the man who was blind said to him, Rabboni, I want to regain my sight. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabboni, que recobre la vista. Why do you think Jesus asked him what he wanted? ¿Ustedes por qué creen que Jesús le hizo esa pregunta de qué era lo que él quería? Don't you think it was obvious? ¿Ustedes no creen que era algo obvio? One thing when you read the book of Mark, you know starting in chapter 8 and 9 and even here in 10,
Una cosa que ustedes notan cuando uno está leyendo el libro de Marcos, empezando desde el capítulo 8, el 9 y aquí también en el 10, Almost the theme is that people just weren't seeing, or if they were seeing, they were only seeing partially. hay un tema en el que se muestra que la gente no estaba viendo o solamente podían ver parcialmente. And especially that was true of his disciples. Y especialmente esto era cierto acerca de sus discípulos. They could see some things about Jesus, Ellos podían ver algunas cosas acerca de Jesús. but they really didn't see very well who he was. Sin embargo, realmente no veían bien quién era él. Maybe say, "What do you want?" knowing beforehand what he wanted. Tal vez al decir qué es lo que deseas, sabiendo muy bien de antemano qué era lo que él quería. Knowing that we said, "I want to regain my sight." Sabiendo que él diría, yo quiero recobrar mi vista. You can maybe imagine Jesus looking over at the disciples. See what he's after? ¿Se pueden imaginar a Jesús mirando a sus discípulos y diciendo, ¿sí ve lo que este hombre está buscando? Okay, let's keep on. Bueno, What were the sigamos. results? ¿Cuáles fueron los resultados? Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." And immediately he regained his sight and began following him on the road. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. How do we know he had faith? ¿Cómo sabemos nosotros que él tenía fe? By the great energy and effort he made to get to Jesus Christ. Por la gran energía y esfuerzo que tomó para llegar a Jesucristo. And immediately he regained his sight. E inmediatamente él recobró su vista. All of a sudden, the world of color begins to flood his brain. De un momento a otro, todo el mundo del color empezó a inundar su cerebro. And he sees all around him, and I can see. Y él empezó a ver alrededor y dijo, puedo ver. I imagine he's shouting in joy and praising God. Yo me imagino que él también estaría gritando de gozo y también alabando al Señor. And the gratitude he must have felt for Jesus. Y la gratitud que él debió haber sentido por Jesús. There's really only one thing to do. Y de verdad era la única cosa que había por hacer. Wherever you're going, I'm right there with you. He followed him on the road up to Jerusalem. A donde sea que tú estés, yo voy a estar ahí contigo. Y ahí mismo lo siguió en el camino a Jerusalén. Let's look at some applications. Vamos a mirar ahora algunas aplicaciones. I want us to think about the curse of spiritual blindness. Siempre me gusta pensar acerca de la maldición de la ceguera espiritual. How good is your vision? ¿Qué tan buena su visión? I'm not talking about whether you need glasses or not. Ahora, yo no estoy preguntando a ver si usted necesita gafas o no, How good is your spiritual vision? pero ¿qué tan buena es su visión o su vista espiritual? I mentioned some of my blind friends before. Antes les he mencionado a algunos de mis amigos ciegos. Many of them have excellent spiritual vision. Muchos de ellos tienen una visión espiritual excelente. I have a friend in London, in England, who is blind, and yet he really knows who he is before Christ. Yo tengo un amigo en Londres, en Inglaterra, que es ciego y sin embargo él de verdad sabe muy bien quién es él delante de Cristo. And yet some people have great physical vision, Y sin embargo hay personas que tienen una gran visión física are really lousy in their spiritual vision. y sin embargo su visión espiritual es muy mala. You know, the best baseball players, the best hitters, Ustedes saben que los mejores jugadores de béisbol, los mejores bateadores, usually have excellent vision. usualmente tienen una visión excelente. And especially think of all of the, I'm going to get the baseball terminology, I'm not going to do it, but the best hitters. Pero bueno, ya me voy a meter en la terminología de béisbol, pero dejémoslo en los mejores bateadores. Here's one who the doctor said, this man has the best vision I've ever seen. Y aquí encontramos uno, que el doctor que lo examinó dijo, este es el hombre que tiene la mejor visión, la vista que he visto en mi vida. This is Barry Bonds, who in the early 2000s just, you look at his statistics and they're amazing. Este es Barry Bonds, que al principio del año, más o menos al principio del nuevo siglo, del 2000, él tenía unas estadísticas excelentes. There are articles about his vision and how excellent it was. Y hay artículos acerca de su visión y lo excelente que era. He's really known for two things. Sin embargo, él también es muy bien conocido por dos cosas. One is the way he dominated baseball in the early 2000s. Una es que él dominó el béisbol en los 2000, en los años 2000 al principio. But the other is how he just can't get along with anybody. Y la otra cosa es que él se la iba muy mal con la gente. And he even is now not going to get into the Hall of Fame probably because he took illegal drugs. Y probablemente ahora él no va a entrar en la fama, en
el Salón de la Fama a causa de que él estuvo usando drogas que no eran legales. Great physical vision, Tenía una visión física maravillosa, lousy spiritual vision. pero tenía una visión espiritual muy mala. What do we see when we have good spiritual vision? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver cuando tenemos una buena visión espiritual? We see more clearly who God is. Nosotros podemos ver más claramente quién es Dios. And therefore we see more clearly who we are. Y como resultado nosotros también vemos más claramente quiénes somos nosotros. We're of great importance in this world. Nosotros, la gran importancia en este mundo, de gran importancia. Not because of who we are in ourselves, Pero no por lo que nosotros somos por nosotros mismos, but because of who He is, sino por lo que Él es. and that's everything. Y eso lo hace todo. When you see pride, Cuando usted ve el orgullo, you see people that have lousy spiritual vision. usted se da cuenta que son personas que tienen una muy mala visión I espiritual. don't care how much Bible they know. Y no me importa que tanta Biblia conozcan. We see how much we need to focus on Him. Nosotros podemos ver qué tanto necesitamos enfocarnos en Él. We find ourselves fascinated with materialism. How are we going to get more money? Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos fascinados con el materialismo, ¿cómo es que podemos ganar más dinero? Or worldliness, we just want to be like people of the world. O la mundanalidad, simplemente queremos ser más como la otra gente del mundo. Or just overwhelmed with the world of politics. O simplemente nosotros estamos sobrecogidos por el mundo de la política. Always angry at this candidate or the other. Siempre estamos enojados contra este candidato o por el otro. What are we showing? Pero ¿qué estamos mostrando cuando estamos así? We've got lousy spiritual Que vision. tenemos una visión espiritual muy mala. We're blind spiritually. De que somos ciegos espiritualmente hablando. We all want to have good physical vision. Todos queremos tener una muy buena visión física. But if we really knew how blind we can often be spiritually, Mas si nosotros supiéramos qué tan ciegos podemos llegar a ser a veces espiritualmente hablando. and how that spiritual blindness hurts us, Y cómo la ceguera espiritual nos hiere, nos daña. we would be running off as fast as we could to Jesus Christ, leaving everything else behind us. Nosotros estaríamos corriendo tan rápidamente como pudiéramos hacia Jesucristo, dejando todas las otras cosas atrás. Oh, but it's so hard to recognize our own blindness. Sin embargo, es tan difícil llegar a reconocer nuestra propia ceguera It's so hard to see how we need to see more clearly. y es tan difícil llegar a ver que necesitamos ver más claramente. A second application, Una segunda aplicación, how to overcome obstacles. ¿cómo nosotros podemos superar los obstáculos? What are some that Bartimaeus had to overcome? ¿Cuáles son algunos obstáculos que tuvo que superar Bartimeo? Distance, there's Jesus up in Galilee, here he is in Jericho. Uno fue la distancia. Jesús se encontraba allá arriba en Galilea, él estaba aquí abajo en Jericó. And yet, here is his one chance to see Jesus. Y sin embargo, esta era la única oportunidad que tenía para ver a Jesús. And sometimes we feel like we're a long way away from Christ. A veces sentimos que estamos muy lejos de Cristo. We're wrapped up in our own spiritual blindness and focused on our work or this project or that. Porque estamos envueltos en nuestra propia ceguera espiritual. Estamos enfocados en el mundo, en este proyecto, en lo otro. And we don't realize he's right there near us. Y no nos damos cuenta que Él está aquí, directamente al lado nuestro. We just need to call out to him. Simplemente necesitamos llamarle. Okay, but we don't realize how close he is to us. Mas no nos damos cuenta lo cercano que Él se encuentra a nosotros. So we just continue on in our world of distractions. Entonces simplemente continuamos en nuestro mundo de distracciones. And what's another obstacle he had to overcome? ¿Cuál fue otro obstáculo que Él tuvo que superar? Unsympathetic companions. Compañeros que no simpatizaban con Él. Be quiet, please. Cállate, por favor. Don't you realize what a fool you're making of yourself, shouting out at the top of your lungs? ¿No te das cuenta que te ves como un tonto, como un necio, así gritando a todo pulmón? The more dedicated we are to cry out to Christ. I'm speaking symbolically in a sense here. Y entre más estamos dedicados a llamar, a clamarle a Jesús, y estoy hablando de manera simbólica, The more many of our friends will think we're just nuts. más muchos de nuestros compañeros van a pensar, pero estos están locos. He's a religious fanatic. Estos son fanáticos religiosos. Did that stop Bartimaeus? Pero eso detuvo a Bartimeo, It shouldn't stop us either. tampoco nos debería detener a nosotros. And we talked a little earlier about his outer cloak. Y también hace un momento hablamos un poco de su manto o su ropa externa. What is our outer
cloak that kind of slows us down in running to Jesus? ¿Cuál es nuestro manto que nos detiene o nos desacelera de poder ir a Jesús rápidamente? Maybe school. Tal vez a la escuela. I'm just so busy, all these tests, all this homework. Es que la verdad estoy muy ocupado con todos estos exámenes, con todas estas tareas. I just can't really run to Jesus with all this stuff. La verdad no puedo correr hacia Jesús con todas estas cosas que tengo. Or my work, Tal vez sea el trabajo. or all these things that we've been talking about before. They just kind of slow us down. O todas estas cosas de las que hemos estado hablando antes. Todas estas cosas que nos detienen o nos ponen más lentos. Bartimaeus didn't allow any of that stuff to keep him from running to Jesus. Sin embargo, Bartimeo no permitió que ninguna de esas cosas lo mantuviera o le impidiera correr a Jesús. Let's throw off our cloaks and run to Jesus. Entonces nosotros tiremos nuestro manto y corramos hacia Jesús. And the last application I was to make. Y la última aplicación que quiero hacer, Gratitude. He was full of gratitude. la gratitud. Él estaba lleno de gratitud. The fact that he is named seems to indicate that he was a long-term follower of Jesus. Ahora, el hecho de que él es mencionado por nombre nos indica que él fue un seguidor de Cristo por mucho tiempo. Mark evidently knew him, Y Marcos evidentemente lo conocía. and probably those that Mark was writing to may have known him. Y probablemente a las personas a las que Marcos les escribía también lo pudieron haber conocido. It's kind of a long quote, but I'll read it if I can get back to it. Esta fue una cita un poco larga, pero la va a leer al regresar a ella. Mark Shea said, why, for instance, do we know the name of blind Bartimaeus, a beggar who sat by the road? Marcha y dice, ¿por qué, por ejemplo, conocemos el nombre del ciego Bartimeo, un mendigo que se sentaba junto al camino? Because he is the source of the story of his healing. Porque él es la fuente de la historia de su curación. He did not just disappear after his healing, but followed Jesus along the road afterward. No desapareció después de su curación, sino que siguió a Jesús por el camino después. That is, he became a disciple and a member of the early church who told his story 1,000 times. Es decir, se convirtió en discípulo y miembro de la iglesia primitiva que contó esta historia 1000 veces. Would Bartimaeus have been among those 120 people in the upper room? ¿Estaría Bartimeo o sería parte del grupo de las 120 personas que estaban en el aposento alto? I would imagine yes. Yo me imaginaría que sí. This is a little interesting side trip before we Y ahora, finish. y antes de que terminemos, este es solo un punto aparte, interesante. Think of others whose names are mentioned specifically in Matthew, Mark, Luke, and John. Piensen acerca de otros cuyos nombres son mencionados específicamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Why are they named? ¿Por qué son mencionados por nombre? One thing that Shea mentions in his article, Una de las cosas que menciona Che, el autor que mencionamos en su artículo, that there was no way to make footnotes in ancient texts. es que en el mundo antiguo no había manera de poner notas al pie de página. So often they would just mention the names of the source of the story. Entonces ellos directamente mencionaban el nombre de donde salía la fuente de la historia. We know about Mary Magdalene. Por ejemplo, sabemos de María Magdalena. She was healed of 7 demons. Ella fue sanada de 7 demonios. She was full of gratitude for Jesus and what he did. Ella estaba llena de gratitud por Jesús y por lo que él había hecho por ella. Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus. Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. We know that he was known by early disciples. Nosotros sabemos que los primeros discípulos le conocían. We're not 100% sure this was the same Rufus, but he's mentioned in Romans 16:13. No estamos 100% seguros que es el mismo Rufo, sin embargo, un Rufo se menciona en Romanos 16:13. We have Jairus, Tenemos a Jairo, the ruler of the synagogue, el gobernante de la sinagoga, would have been known among early disciples. que también habría sido conocido entre los cristianos tempranos. Cleophas was one of those 2 men that was walking on the road to Emmaus. Y Cleofas era uno de los 2 hombres que estaba caminando hacia Emaús. It's likely that he told the story to all the disciples of what he saw there on the road to Emmaus. Y es muy probable que él fue el que le contó la historia al resto de los discípulos, lo que él vio y presenció en el camino a Emaús. He's also mentioned in John chapter 19 verse 25. Y él también es mencionado en Juan capítulo 18 versículo 25. Mary, the wife of Cleophas, was at the tomb of Jesus. Y también vemos a María, la esposa de Cleofas, que estaba en la tumba de Jesús. What's the point of mentioning all this? Ahora, ¿cuál es el punto de mencionarles todas estas cosas? The fact that Bartimaeus was mentioned by name El hecho de que Bartimeo es mencionado por nombre indicates that he was not just
grateful for a few minutes. indica que él no fue agradecido solamente por unos minuticos. He probably gave entire rest of his life to following Jesus. Él probablemente dejó y dedicó el resto de su vida a seguir a Jesús. And would have told his story 1,000 times. Y habría contado su historia miles de veces. You know, those of us, and this is all of us who are Christians, but those of us who were blind spiritually and now see, Mire, todos nosotros, y eso es todos nosotros que somos cristianos, los que una vez fuimos ciegos espiritualmente, pero ahora podemos ver. how much gratitude should we have? ¿Qué tanta gratitud deberíamos tener? And how much gratitude do we really have? ¿Y qué tanta gratitud realmente nosotros tenemos? Shouldn't we feel within us a great desire to tell others about how we were once blind and now see? ¿No deberíamos tener un gran deseo en nosotros de contarle a nosotros cómo antes nosotros fuimos ciegos y ahora podemos ver? Remember this song? ¿Recuerdan esta canción, este himno? Amazing grace, how sweet the sound. Que sublime gracia del Señor, o dulce sonido. And one of the things that the writer remembers, I once was blind, but now I see. Y uno de los temas que el escritor de este himno recuerda es que fui ciego, mas ahora veo yo. The writer of that hymn was full of gratitude, El escritor de este himno estaba lleno de gratitud, just like blind Bartimaeus, tal cual como Bartimeo, el ciego, and just as we should be. y tal cual como nosotros deberíamos serlo también. So 2 questions to end. Entonces, algunas preguntas para concluir. How well do we see? ¿Qué también podemos ver? And the second one is even more important. Y la segunda es incluso más importante. How badly do we want to see more clearly? ¿Qué tanto queremos poder ver más claramente? We can tell the answer to that second question Nosotros podemos decir la respuesta a la segunda pregunta, by how determined we are to get to Jesus. o la podemos ver viendo qué tan determinados somos para llegar a Jesús. Not begrudgingly. Que no lo hagamos a regañadientas. I guess I'm reading in the Bible. Como que me toca aprender la Biblia. Not half-heartedly. Tampoco a medias, con poco entusiasmo, But rather willing to throw off whatever may hold us back sino que lo hagamos estando dispuestos a tirar, a poner de lado todo lo que nos detiene, to go to Jesus to receive the sight, para poder acudir a Jesús y recibir la vista, the clear vision that Jesus wants us to have. la visión clara que Jesús quiere que nosotros tengamos. We need to help ourselves on that, Ahora, nosotros necesitamos ayudarnos a nosotros mismos lograr hacer esto, but we also want to help anyone who is here this afternoon. mas también queremos ayudar a cualquiera persona esta tarde. Maybe that means being baptized into Christ to become His child, Tal vez esto quiera decir el bautizarse en Cristo para hacerse su hijo, su hija, and to have that spiritual blindness taken away, y para que esta ceguera espiritual sea and to quitada, have that same hope that Bartimaeus had. y que tengamos esa misma esperanza que tenía Bartimeo. Thanks for your good attention. Gracias por su buena atención.